Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 5 El Imperio del Amanecer 16. Parte 1. La Folia estaba llevando a Kouhou y a los demás a la Keystone Gate en una limusina negra preparada de antemano. Esta era la quinta isla artificial, ubicada en el centro de la isla Itogami. No solo era la sede de la corporación administrativa, la enorme estructura también albergaba oficinas, instalaciones comerciales a gran escala e incluso hoteles de clase alta. La princesa estaba llevando a Kouhou y Yukina a una esquina cerca del estrato más alto, alojamiento de clase alta reservado para VIP extranjeros. Así que viniste, Akatsuki Kouhou. En la parte trasera de la suite, construida con un grado de extravagancia aterrador, un hombre con un abrigo de estilo antiguo esperaba a Kouhou, un vampiro con el pelo largo y negro. Veres Aladar. Esta reunión con el individuo más inesperado hizo que Kouhou entrara reflexivamente en una posición de lucha. Había enfrentado a este oponente en un duelo espectacular apenas medio día antes. Espera, ya estás curado. No hay necesidad de preocuparse. Después de todo, son mis parientes del Imperio Warlord quienes avivaron las llamas de ese duelo. No tengo intención de reconocer la derrota, pero no me importa culparte a estas alturas. Con una expresión tan tensa como la suya, Aladar le indicó a Kouhou que se sentara en una silla. Yukina parecía nerviosa mientras observaba la incómoda conversación entre él y Kouhou. La Folia estaba extrañamente emocionada por alguna razón. ¿Sabía sobre el legado de Caín? Kouhou preguntó, poniendo una mano en su propia sien. Ya estaba claro porque Aladar había visto a Glenda como una amenaza. Él no temía a Glenda, sino al legado de Caín bajo su protección. De la mano de Butler, el legado había sido restaurado, haciendo realidad la amenaza a la HGTO. Simplemente actué de acuerdo con la voluntad de la HGTO. Naturalmente, incluso yo no conocía la verdadera naturaleza del legado. Para ser franco, Butler sabiendo cómo emplear correctamente al dragón del pantano demuestra cuán mal calculamos, tanto la HGTO como yo. Butler ha estado organizando una guerra contra los progenitores, no. Es lo que parece. Aladar volvió a cruzar las piernas con visible irritación. Los progenitores no pueden permanecer distantes si hay una guerra a escala global, después de todo. Sin duda, tiene la intención de emplear el legado de Caín como cebo para atraerlos al campo de batalla. Esa es su forma de pensar. 16 Akatsuki no Tikouku, también se puede escribir como Imperio de Akatsuki. No voy a dejar que las cosas salgan como el bastardo quiere, declaró Kouhou, inclinándose hacia adelante. Aladar exhaló con una expresión helada. Si deseas detener la guerra, destruye la isla Itogami en este instante. Seguramente tus Kenjus pueden lograr eso. Eso es aún peor, maldita sea. Estoy diciendo que quiero proteger a las personas que viven en la isla Itogami. Si fuera tu territorio, dirías lo mismo. Aladar abrió la boca para una refutación, pero inmediatamente se hundió en el silencio. Por alguna razón, Kouhou al expresar la palabra territorio, atrajo una mirada de profundo interés. Presidente Aladar, ¿recuerdas la apuesta que hiciste conmigo? La Folia se rió mientras preguntaba. Aladar asintió a regañadientes. Aunque estoy tentado a decir que la confusa conclusión del duelo anula la apuesta, me inclinaré ante su coraje y sagacidad. Vengan, Akatsuki Kouhou. Princesa, tú también. Poniéndose de pie, Aladar actuó como escolta de la princesa de cabello plateado, llevándola a una habitación adyacente. Kouhou cautelosamente hizo lo mismo. Allí, había un pequeño estudio para uso de invitados. Sayake, quien estaba como guardaespaldas de la princesa, y Yukina, esperaron frente a la entrada de la habitación. Se había colocado una sola silla en el centro de la habitación con poca luz. Era una silla vieja de metal que parecía un dispositivo de tortura de la Edad Media. Los reposabrazos tenían manillas de metal unidas, y el respaldo de la silla estaba repleto de símbolos mágicos espeluznantes grabados en él. ¿Qué es esto? Kouhou hizo una mueca. Es un dispositivo mágico de nuestro progenitor, respondió Aladar. Es una puerta a través de la cual se llega al jardín de los susurros. ¿Es una puerta? Entonces, si uso esto, ¿podré hablar con el Consejo Superior de la HGTO? Sí. Mientras Kouhou miraba con incredulidad, Aladar mantuvo su tranquila explicación. El Consejo Superior está compuesto por 12 representantes, 3 miembros permanentes y 9 de naciones no permanentes. Debaten y determinan la política de la HGTO. Si puedes persuadir a la mayoría de los concejales, seguramente podrás poner fin a esta guerra.
Una mayoría de 12. Significa que tengo que poner un mínimo de 7 de mi lado. Exacto. Pero ya han decidido invadir la isla Itogami. Hacerlos anular esa decisión no será una operación sencilla. Sin duda, cada uno de los concejales seguramente tiene varios pensamientos sobre el asunto. Las palabras de Aladar hicieron que la cara de Kohou se retorciera de desesperación. Incluso Kohou, con una comprensión frágil de la política, sabía que la toma de decisiones nacionales se basaba en el peso de varios pros y contras. Además, esta vez, habían ido tan lejos como para poner en marcha los ejércitos de cada nación. El solo hecho de pensar en el tiempo y los gastos necesarios para enviar una armada internacional le facilitaba a Kohou imaginar cuán difícil sería persuadir al Consejo. No hay otra forma en que el Consejo tome sus decisiones, presidente Aladar. La Folia le ofreció un poco de agua con indiferencia. La cara de Aladar se volvió aún más rencorosa. Derecho al veto. Derecho al veto. Los miembros permanentes del Consejo Superior son los representantes de los 3 dominios, en otras palabras, los progenitores. A estos progenitores se les ha otorgado el derecho de vetar las decisiones del Consejo. Entonces, si alguno de los progenitores está en contra de algo, la decisión del Consejo Superior será rechazada. La expresión de Kohou se iluminó. Pensó que sus posibilidades de conseguir que un progenitor actuara por capricho eran mayores que poder convencer a los representantes de otras 7 naciones. No esperes que las cosas sean tan convenientes. Los vampiros progenitores son seres con aún más tiempo en sus manos que Butler. No creo que renuncien a una oportunidad de oro para una guerra tan fácilmente. Si puedes ofrecer términos que realmente los complazcan, sería otro asunto, pero, al pronunciar estas palabras, Aladar parecía estar incitando a Kohou a sentarse en la silla. Endureciendo su resolución mientras respiraba profundamente, Kohou se sentó en la superficie fría del asiento. Las esposas metálicas se cerraron sobre él por voluntad propia, bloqueando firmemente las muñecas de Kohou en su lugar. El uso posterior de energía demoníaca hizo que los símbolos en la parte posterior comenzaran a brillar. A partir de este momento, eres el único al que se le permite hablar. Esta es toda la ayuda que tengo para ofrecer. Cuando dijo esto, la forma de la Folia comenzó a ponerse blanca y brumosa. La niebla comenzó a rondar alrededor de Kohou. No, esto es suficiente. Te debo una, la Folia. Cuando llamó a la princesa, incluso las propias palabras de Kohou se sentían distantes. La Folia y Aladar, supuestamente allí en la misma habitación que él, se habían vuelto prácticamente invisibles. Recuerda una cosa, Kohou. Recuerda quién y qué eres. La voz de la Folia era como un susurro mientras se desvanecía gradualmente. Cuando su visión se aclaró, Kohou estaba de pie en un jardín desconocido. Parte 2 no estaba claro hasta donde se extendía el pasaje de mármol blanco. Parecía interminable. Un seto de rosales lo rodeaba, y las ramas de árboles gigantes, cuyos nombres no conocía, formaban lo que parecía un techo sobre su cabeza. Este mundo crepuscular, en la frontera entre el día y la noche, estaba envuelto por una niebla dorada y brillante. Kohou solo sabía de un lugar que se parecía mucho a esa cámara, la barrera penitenciaria de Minamiya Natsuki. Esto también era probablemente un otro mundo artificial construido a través de magia. Este era el jardín de los susurros del que la Folia había hablado, el lugar de reunión del Consejo Superior de la Organización del Tratado de Tierra Santa. Bienvenido, cuarto progenitor. Escuchó una voz desde la niebla. No pudo determinar el género del hablante. La voz era baja, como un susurro. Kohou de repente se dio cuenta de que estaba parado frente a una gran mesa redonda. La mesa redonda estaba puesta con 12 sillas. Todos los participantes sentados sobre ellas se escondían. Sus rostros detrás de máscaras de plata. Estos eran los 12 concejales que gobernaban sobre la HGTO. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que alguien entró en este jardín sin ser invitado? Una voz vino de detrás de Kohou. Las expresiones duras en los concejales enmascarados pusieron a Kohou al límite. No poder ver la cara de la otra persona los hacía sentir varias veces más intimidantes. Aunque no podemos dar una cálida recepción, escuchemos sus palabras, en honor a los señores que han enviado estas solicitudes. Solicitudes. Kohou miró hacia atrás mientras parecía confundido. Uno de los concejales con máscara levantó un pergamino con 3 sellos. La Folia Riabain, del reino de Aldeguir, y Bris Belasis, de la dinastía caída, y Beres Aladar, presidente de la Asamblea Imperial del Imperio Warlord, cada una de estas personas ha garantizado su estatus. Sería mejor si no traicionas nuestras expectativas. Entendido. Iré al grano. Agradeciendo internamente a la Folia y compañía, Kohou calmó su respiración irregular. Ella y los demás habían hecho llamamientos a la HGTO en lugares desconocidos para Kohou. Ciertamente no podía traicionar sus expectativas. Solo tengo una demanda. Aléjense de la isla Itogami. Retiren esa basura acerca de reconocerlo como un dispositivo mágico destructivo a gran escala y retiren la Armada Internacional, ahora mismo. Rechazamos su demanda. La respuesta del director fue rápida.
El asunto de la destrucción de la isla Itogami ya se ha resuelto. No volcaremos nuestra decisión. Esto podría convertirse en una gran guerra mundial, ¿saben? Kojou gritó con la voz entrecortada. Risas frías surgieron de varias partes de la mesa redonda. Tu propia declaración no demuestra el peligro del dispositivo mágico llamado Isla Itogami. Si eliminamos la Isla Itogami, borramos la amenaza de la purificación. Y las naciones no signatarias del Tratado de Tierra Santa no tendrán más razones para oponerse a nosotros. En otras palabras, la rápida destrucción de la Isla Itogami eliminará todos los obstáculos en el camino de la paz mundial. No me tomen por un idiota. Kojou pisoteó el suelo de mármol. Utilizar la purificación, envolver a las naciones no signatarias del Tratado de Tierra Santa en esto, todo es cosa de Butler. Si están comenzando una guerra, solo están jugando en sus manos, no. Hemos emitido una orden de arresto contra Dimitri Butler. Una nueva voz hizo fríamente la declaración. Es un vampiro del Imperio Warlord, una nación signataria del Tratado de Tierra Santa. En consecuencia, los militares de la HGTO llevarán a cabo su arresto, es el curso más natural de los acontecimientos. Si van a atacar la isla Itogami, también me están haciendo su enemigo. Kojou torció los labios mientras hablaba. Si Kojou se uniera a Butler, que poseía el legado de Caín, la HGTO no escaparía ilesa. Incluso si no pudiera proteger la isla Itogami, seguramente podría infligir un daño inmenso a la Armada Internacional. Aún así, los concejales no quedaron convencidos. Usted es libre de hacer lo que quiera, cuarto progenitor. No eres una amenaza para nosotros. Tus afirmaciones han terminado. Entonces vete, parecían decir todos. Parece que no tienen intención de cambiar su decisión sin importar qué. Los hombros de Kojou temblaron de ira. Pensó en simplemente convocar a un Kenju y destrozar todo el jardín. Pero eso probablemente sería inútil. Esta era una barrera construida en un otro mundo. Al igual que la barrera penitenciaria, Kojou no podría usar sus Kenjus allí. Con que así es, pensó Kojou, mordiéndose el labio con desesperación. En ese instante. Recuerda una cosa, Kojou. Las últimas palabras de la princesa de cabello plateado surgieron en el fondo de su mente. Ah. Fue el aliento saliendo de la garganta de Kojou. Así que hemos llegado a esto, jajaja. Dijo, su voz cambió decisivamente a la risa. Kojou se estremeció como si su abdomen estuviera temblando, los pulmones de los que había exhalado estaban sin aliento. Kojou se echó a reír. A través de sus máscaras, los concejales miraron atónitos al ver a Kojou continuar riendo. Así que de eso se trata, la folia. Así es como es, nunca tuve que negociar en primer lugar. Abstente de hacer comentarios poco claros, cuarto progenitor. Uno de los concejales habló en una vívida muestra de irritación. Sí, lo siento. Las comisuras de los labios de Kojou todavía estaban curvadas a través de la disculpa. Por cierto, tengo una pregunta. En este consejo del Jardín de los Susurros, solo los vampiros progenitores tienen derecho a veto. Eso es un hecho, dijo un concejal enmascarado con gravedad. De acuerdo con las disposiciones del Tratado de Tierra Santa, a los vampiros progenitores se les ha otorgado el derecho de veto para debates sobre asuntos cruciales. Bueno, entonces, dijo Kojou, asintiendo con satisfacción. Eso lo hace simple. Estoy ejerciendo mi veto en el ataque contra la isla Itogami, como un vampiro progenitor. ¿Qué? Surgieron murmullos. El aire dentro del jardín cambió. No escuchó una refutación instantánea como las que había escuchado hasta ese momento. La idea de Kojou los tomó por sorpresa. Ya veo. Así que esa es tu carta, Aketsuki Kojou. Uno de los concejales sentados a la mesa redonda soltó una carcajada que sonó casi como un jijiji. De alguna manera, incluso mientras mantenía una pronunciada dignidad, la risa sonaba, juguetona. Sin previo aviso, se quitó la máscara de plata. De color verde claro, casi esmeralda, el pelo le caía por los hombros. Sus grandes ojos eran como profundos lagos de jade. Era una chica hermosa, encantadora pero poderosa, que recordaba a un leopardo salvaje. Jade, ¿eh? Bien, eres una de los miembros permanentes después de todo, exclamó Kojou. Esta era la tercera progenitora, la que gobernaba la zona del caos, el dominio de América Central. Jade Kukulkin. Uno de los tres progenitores, sonrió a Kojou con diversión. Ciertamente, las disposiciones del Tratado de Tierra Santa estipulan que solo los vampiros progenitores tienen derechos de veto. En ninguna parte está escrito que los progenitores son solo tres. En consecuencia, el asunto es bastante claro. Jade se rió, entrecerrando los ojos. Los murmullos dentro del jardín se hicieron aún más grandes. Pero no podemos aceptar esto, Aketsuki Kojou. Aún no eres digno de reclamar el trono del cuarto progenitor. No soy suficiente. Jade le dijo a Kojou, el que se haga llamar progenitor debe gobernar un dominio propio. Sin embargo, no tienes territorio, ¿verdad? Ella lo provocó. Kojou gimió, apretando ambos puños.
Por supuesto, Kohou, no más que un estudiante de preparatoria, no podría tener su propio territorio. Eso, Jade seguramente lo sabía. Entonces, ¿por qué?, pensó Kohou. ¿Cuál es la razón de esa expresión? Es como si me estuviera probando. Territorio, Tengo un territorio. Ocultando sus dudas, Kohou abrió la boca. Jade levantó una ceja. ¿Y dónde está? ¿Para qué crees que vine aquí? La isla Itogami es mi territorio. La sonrisa de Jade se profundizó. Kohou no podía apartar la mirada de ella. El gobierno japonés renunció a sus derechos territoriales sobre la isla Itogami como miembro de la HGTO, ¿verdad? Entonces no hay nadie que pueda quejarse de que me haga cargo. Incluso si fuera así, ¿qué pasa con el legado de Caín? Si ves eso como parte de la isla Itogami, entonces también lo tomaré, por supuesto. La sacerdotisa de Caín es parte de mi pueblo. Ciertamente, fuiste tú quien protegió al dragón del pantano, guardián del legado, de Aladar. Tu lógica es viable. Los ojos de Jade se estrecharon suavemente. Los 11 concejales restantes escucharon el intercambio entre ella y Kohou sin decir una palabra. Esta vez, si Kohou mostraba una sola apertura, los concejales, incluida Jade, sin duda lo sacarían del jardín. Kohou apreció nuevamente cuánto peso tenían las palabras de Jade como progenitora. Sin embargo, en realidad no gobiernas esa isla, ¿verdad? Esa misma Jade lo señaló con indiferencia. Kohou jadeó, con los ojos muy abiertos. En otras palabras, si expulso a Butler de la isla Itogami, me reconocerán como progenitor. Debido a que la isla Itogami es el altar de la purificación, la consideramos peligrosa. Si derrotas a Butler, quien se ha apoderado de la purificación para sí mismo, no tendremos motivos para temer más a la isla Itogami. Había veneno en la sonrisa de Jade mientras pronunciaba esas palabras. Aladar había dicho, ofrezca términos que complazcan a los progenitores. Esto significaba una pelea entre Kohou, el cuarto progenitor, y Butler, quien había obtenido el poder de la purificación. Esto realmente era algo que los progenitores con demasiado tiempo en sus manos querrían ver. Y Kohou estaba destinado a luchar contra Butler de cualquier manera. Butler había hecho uso del legado de Caín, obligó a las tropas militares de la HGTO a retirarse e intentaba comenzar una guerra. Mientras permaneciera, la isla Itogami nunca habría paz. El eliminar la amenaza purificación sin el agotamiento de nuestras propias tropas es un beneficio para la HGTO. Creo que hay espacio para considerar la solicitud del cuarto progenitor. ¿Qué opinan? Jade planteó la pregunta a los 11 concejales. Aceptaremos sus términos. Las voces se alzaron una tras otra desde la mesa redonda. Tampoco tenían motivos para rechazar la propuesta de Jade. La fuerza militar de la HGTO ya ha comenzado las maniobras de combate. No puede esperar tranquilamente a que el cuarto progenitor tome el derecho de gobernar la isla Itogami. La Armada Internacional comenzará su ataque en la isla Itogami dentro de 12 horas. Solo si obtiene control efectivo sobre la isla Itogami dentro de ese tiempo, reconoceremos el derecho de veto del cuarto progenitor. Así que un periodo de gracia de 12 horas para deshacerme de Butler. Kohou examinó a los concejales enmascarados mientras mostraba sus colmillos. Funciona para mí. Parte 3. El legado de Caín era una isla artificial compuesta por más de 600 módulos individuales. El tamaño de un módulo individual era exactamente el mismo tamaño que uno de los gigafloats que componían la isla Itogami. Itogami. Estos estaban conectados tranquilamente, extendiéndose como una espiral mientras rodeaban la isla Itogami propiamente dicha. Alrededor del 10% de los más de 600 módulos individuales contenían paredes con capacidades defensivas y emplazamientos de armas. Aproximadamente el 20% contenía hangares para nalacuberas y sus instalaciones de apoyo. El 70% restante era simplemente una ciudad en ruinas que había perdido a sus habitantes. Se parecía mucho al interior de una nave espacial gigante de una película pasada de moda. Aiba Asagi observaba tranquilamente el horizonte de la ciudad en ruinas desde su habitación en el Ocean's Grave 2. Señorita, tienes un mensaje. A través de su amado smartphone, Mogwai habló con su tono sarcástico habitual. ¿De la HGTO? ¿Qué quieren ahora? ¿Mendigando por sus vidas o algo así? Asagi se puso de pie con desgana, planteando la pregunta a su compañero Ia. Era justo antes del mediodía. Por derecho, era justo cuando el ejército de la HGTO debería haber comenzado un ataque a gran escala. Sin embargo, por alguna razón, Mogwai parecía mostrar deliberadamente una mirada grave en su rostro. El remitente del mensaje se hace llamar el cuarto progenitor. ¿Qué? Asagi miró al oso de peluche mal cosido en la pantalla con visible desconcierto. ¿Cuarto progenitor? ¿Te refieres a Kohou? ¿Por qué está usando esta línea? Entonces, ¿qué dice mi amigo Kohou?, preguntó Yase Motoki,
quien acababa de morder una porción de pizza sobrante y se lamía los dedos grasientos. Había venido a negociar con Asahi, actuando como el representante de la corporación administrativa. Las cejas de Asahi se arquearon cuando sus ojos se posaron en la pantalla del smartphone. Dice, la isla Itogami y la isla artificial presente en el mar a su alrededor, han sido reconocidas por la Organización del Tratado de Tierra Santa como territorio del cuarto progenitor. En lo sucesivo, todos los que se dediquen a la ocupación ilegal de los mismos deben de poner las armas, rendirse e inmediatamente ceder todos los derechos territoriales. Si no se cumplen estas demandas, serán eliminados por la fuerza, Esta es una declaración de guerra. En otras palabras, un ultimátum. Mogwai se rió a carcajadas. Por su parte, el rostro de Asahi estaba teñido de rojo brillante de ira. ¿Qué está pensando ese idiota? ¿Por qué demonios cree que empezamos todo esto? Sin embargo, esto cambia el curso de los acontecimientos, dijo Yase con calma, tratando de calmar a la indignada Asahi. Mientras Yase comía más pizza, Asahi le lanzó una mirada inquisitiva. ¿Qué quieres decir? Si Kohou lo derrota, a Dimitri Butler, se evita una guerra. La isla Itogami no será destruida, y las naciones no signatarias de la HGTO tampoco entrarán en conflicto. No creo que estos sean malos términos, pero, entonces todo esto no tendrá sentido. Asahi golpeó violentamente la mesa. Ella exhaló irregularmente, como un león de montaña con el pelaje erizado. Los ojos de Yase se abrieron al ver a su amiga de la infancia tan emocional como nunca antes. Ignorándolo, Asahi volvió a su smartphone. Mogwai, esta información, la tiene el Butler-san. Por supuesto que lo he escuchado. Asahi, al escuchar esa voz desde el pasillo, murmuró, «Oh, mierda», mientras se agarraba la cabeza. La puerta de la habitación se abrió de par en par, y un joven aristócrata rubio salió con una sonrisa llena de satisfacción. El orden de los eventos está ligeramente fuera del itinerario, pero en todo caso, esto es más conveniente. Después de todo, pensé que sería más difícil hacer que Kohou pensara en pelear. Daré a su postura una cálida bienvenida. Butler, actuando como si no pudiera estar más complacido, habló con vigor en su voz. Aunque se había involucrado en una variedad de planes para provocar una gran guerra, la motivación de Butler por sus acciones era muy simple. Ansiaba una batalla con un poderoso enemigo, eso era todo. Dicho esto, de acuerdo a los eventos, Butler también era una persona del lado de la protección de la isla Itogami. Las probabilidades de que Kohou, quien estaba en una posición idéntica, lo confrontara directamente, eran bajas. A través de un desarrollo inesperado, fue Kohou quien lanzó un ataque. No es de extrañar que Butler estuviera satisfecho. Sin embargo, si derrotas a Kohou, las posibilidades de detener la guerra se vuelven inútiles. Supongo que sí. Cuando ya se extendió ambos brazos y lanzó esa línea, Butler asintió, emocionado. Asahi miró al joven aristócrata rubio. No tengo intención de ayudarte a luchar contra Kohou. Por supuesto, eso no es un problema. Durante mucho tiempo he esperado un agradable baño de sangre con el cuarto progenitor. Usar algo tan burdo como la purificación arruinaría toda la diversión. Oh, es así. Soltando sus palabras en un tono gélido, Asahi tomó su computadora portátil favorita. Ya se miró a Asahi con una punzada visible de inquietud. Asahi. Estoy por salir. Voy a convencer a Kohou de unirse a nuestro lado. ¿Entendido? Haz lo que quieras. Kohou y yo peleando hombro a hombro contra los tres progenitores es una propuesta muy atractiva. Espero ansiosamente los resultados de tu intervención. Butler era tan teatral como siempre. Asahi dejó escapar su aliento agriamente antes de salir de la habitación en silencio. Ahora bien, ¿qué piensa hacer, nuevo presidente Yase? Butler preguntó con una sonrisa. Puedes preguntarme todo lo que quieras, pero solo soy un observador. Yase se encogió de hombros. Yume y Lidiane estaban en espera fuera de la nave, en guardia contra el ataque de la flota internacional. Yuri y Sio habían sido liberadas con Glenda, cuyo papel ya había llegado a su fin. Yase y Butler eran las dos únicas personas que quedaban en la habitación. No tenía sentido ocultar su estado por más tiempo. Me pregunto. ¿No fuiste tú quien se unió a Chaos Bride, trabajando con ella detrás de escena? Los ojos azules de Butler miraron cruelmente a Yase, quien sonrió casualmente y sacudió la cabeza. Me estás sobreestimando. Como un buen observador, me callaré y miraré hasta el final. Parte 4. Cuando abrió los ojos, Kohou estaba en el estudio una vez más.
Las esposas de metal estaban fuera de sus muñecas, los símbolos mágicos habían perdido su brillo. La niebla que lo rodeaba se levantó. Kojou esperó a que su mareo se calmara antes de levantarse de la incómoda silla que parecía algún tipo de dispositivo de tortura. Aladar estaba cruzando los brazos en silencio. Por el contrario, por alguna razón, la Foria estaba de muy buen humor, sonriendo a Kojou. Negociaste espléndidamente, Kojou. Por eso te he marcado como mi futuro esposo. No me halagues sin preguntar. Oh, el consejo que me diste me ayudó, aunque... Al parecer, la escena que vio Kojou había sido transmitida a la princesa y a los demás mientras estaban rodeados de niebla. Kojou mismo había sentido la presencia de la Foria y compañía cerca de él. Si no lo hubiera hecho, Kojou probablemente nunca podría haber avanzado con negociaciones tan tranquilas en esas circunstancias. Los concejales que había conocido en el Jardín de los Susurros eran simplemente así, de abrumadores. No eran solo los 3 progenitores, los otros 9 tenían un poder propio considerable. Pensándolo bien, negociar exitosamente con ellos como iguales parecía casi milagroso. Todo lo que queda es tomar el control del legado de Caín del duque de Ardeal. Una vez que Kojou se convierta en rey de una nación en nombre y hecho, mi padre apenas podrá objetar. Todavía no has olvidado esa idea. La expresión de Kojou se crispó. Lo había olvidado por completo, pero la primera vez que Kojou conoció a la Foria, lo persiguió para casarse. Su razón declarada, y realmente, no muy buena, era que su cariñoso padre probablemente se resistiría a dejarla ir. Por supuesto, dado que se trataba de la Foria, era muy probable que estuviera a la altura de sus bromas habituales, pero era una chica aterradora cuando hablaba en serio. Aladar, ignorante de esas circunstancias, dirigió una mirada inquisitiva a Kojou. Sin hacer caso de que Kojou y Aladar tuvieran ese ambiente alrededor, la Foria emitió órdenes a alguien. Detrás de ella sin girar la cabeza. Justina, envía un mensaje al Bild. A partir de este momento, mis caballeros de la Orden Sagrada asaltarán el Ousienes Grave 2 en apoyo a Aketsuki Kojou, gobernante de una nación aliada. Ordena a todos los capitanes que preparen a los caballeros, y que estén listos para el combate lo más rápido posible. Como usted ordene. Kataya Justina, invisible debido al camuflaje mágico, apareció de repente mientras respondía. Nerviosamente escuchando este intercambio, estaba Sayake, esperando justo afuera del estudio. Princesa. No me digas que tienes la intención de participar personalmente en combate. Ese es mi deber. Soy la princesa heredera bendecida por los espíritus de Aldeguir. Llevaré mi nombre al campo de batalla. Después de hablar esto en un tono lleno de majestad, la Foria se habló a sí misma, aparentemente como una ocurrencia tardía. Además, es demasiado entretenido para dejarlo pasar, no. Esa es la verdadera razón, ¿no es así? Sayake gritó con voz aguda. No debes. Princesa, como bailarina de guerra de la organización Rey León, el gobierno de Japón me ordenó que te escoltara. No puedo aceptar una acción tan peligrosa. Pero ya ves, Sayake. El gobierno de Japón ha renunciado a sus derechos territoriales sobre la isla Itogami. En otras palabras, no estoy actualmente en Japón, así que no tienes derecho a darme órdenes, ¿verdad? Ve bueno. La lógica hermética de la Foria dejó a Sayake sin palabras. La princesa de cabello plateado planteó otra pregunta para continuar con la idea. Además de eso, dijo la Foria, cambiando su atención, Yukina, como observadora de Kojou, tienes la intención de acompañarlo en la batalla contra el duque de Ardeal. Por supuesto, dijo, como si la respuesta fuera obvia. La voz de Sayake quedó atrapada en su garganta. Para ella, la Foria mostró una sonrisa seductora. En otras palabras, al venir conmigo y continuar tu misión de escolta en el campo de batalla, es posible que le brindes ayuda a Yukina. ¿O te negarás a aceptar que vaya a la batalla aún así? Por casualidad, me designaste para ser tu escolta porque esperabas que esto sucediera desde él. Me protegerás y me mantendrás a salvo, ¿verdad, Sayake? Al estar en el extremo receptor de la inocente sonrisa de la Foria, Sayake suspiró largamente y asintió. En primer lugar, se la consideraba una princesa intrigante y de corazón negro por sus habilidades de negociación, no había forma de que Sayake pudiera disuadirla. La Foria ganó unilateralmente, tal como Kojou había esperado. Al ver que Sayake estaba en silencio, la princesa luego llamó a la mujer caballero detrás de ella. Justina, dáselo a Yukina. Sí. Guerrera chamán-sama, por favor, tome esto. Al recibir la orden de su señora, ella presentó reverentemente algo frente a Yukina. Era un maletín militar del tamaño de una mochila escolar. ¿Qué es esto? El repentino regalo de la caballero trajo una mirada perpleja sobre Yukina. Si puedo ser tan audaz, es algo que aprovisioné por mi propio juicio arbitrario. Originalmente lo preparé para Su Alteza la Hermana Real, pero pensé que sería bastante inconveniente para ella, por favor. Muchas gracias. Lo tomaré. Lo tomaré, así que por favor deja de arrodillarte.
Abrumada por la seriedad de la caballero, Yukina tomó el maletín. Justina se inclinó profundamente ante ella. Bueno, entonces, Kohou, me complace luchar junto a ti una vez más. Actuando como la elegante princesa que era, la Folia agarró el dobladillo de su falda corta y le sonrió. Volvamos a encontrarnos en el campo de batalla. La princesa procedió a girar sobre sus talones, saliendo de la habitación con su caballero a cuestas. Sayake parecía al final de su ingenio mientras seguía a la pareja. Las tres se dirigieron al aeropuerto. Allí esperaba la aeronave blindada Bildr, orgullo del reino de Aldeguir. Aketsuki Kohou. Ustedes dos, vengan aquí. Kohou y Yukina se quedaron atrás y sintiéndose fuera de lugar mientras Aladar los llamaba desde la sala de recepción. El vampiro de cabello negro estaba mirando una tablet militar colocada sobre la mesa. En su gran pantalla se mostraba un mapa de una isla desconocida que se disparaba en espiral como una galaxia. ¿Qué es esto? La totalidad del legado de Caín que envuelve la isla Itogami. La información proviene de la corporación administrativa. Escuché que los satélites orbitales no se pueden usar debido al hackeo de la sacerdotisa de Caín, pero parece que también tienen a alguien habilidoso a su lado. Al escuchar las palabras de elogio de Aladar, Kohou lo encontró un poco sorprendente. Desde que Asahi había secuestrado su transmisión a mitad de la conferencia de prensa, no se había escuchado mucho de la corporación, pero parecían estar haciendo su trabajo. Reflexionando sobre ello con calma, dada la situación actual de la isla Itogami, el hecho de que no hubiera surgido un pánico a gran escala era bastante increíble. Incluso teniendo en cuenta que los residentes de la isla Itogami estaban acostumbrados a los desastres, no había duda de que la corporación estaba involucrada en varias contramedidas para hacer frente. ¿Es esta la posición actual de Usienes Grave 2? Yukina preguntó al notar un punto rojo que se mostraba en el mapa. El crucero de Dimitri Butler se movía en el sentido de las agujas del reloj en un espacio ubicado en la isla artificial. Estaba a unos 40 kilómetros de la ubicación de Kohou y Yukina en la isla Itogami propiamente dicha. Numerosos emplazamientos de armas y una horda de nalacuberas protegían el Usienes Grave 2. Como corresponde al cuartel general del ejército anti-HGTO, sus defensas eran rígidas. Pero en comparación con evadir al Leviatán desde el exterior, la ruta desde el interior era más corta y sin duda, más fácil. Como daremos apoyo a la aeronave blindada de Aldeguir, tomaremos nuestro hidroavión, el Strix, y cargaremos. Después de todo, somos más rápidos. ¿También ayudarás con esto? Kohou miró a Aladar con sorpresa. En términos de sentido común, no tenía motivos para cooperar con Kohou. Para Aladar, Butler era un compañero y un pariente, mientras que Kohou había sido su oponente en un duelo. De cualquier manera, estaba claro como el cristal cuál de ellos mantenía un punto de vista cerca de un enemigo. Sin embargo, Aladar se giró hacia Kohou con una expresión seria. Las acciones actuales de Butler son traición contra el Imperio Warlord. No es natural que la gente de su dominio cargue con la responsabilidad de llevarlo ante la justicia. Bueno, sean cuales sean tus razones, para ser sincero, es de gran ayuda que nos eches una mano. Kohou dijo sus pensamientos honestos. Gracias a la aparición de un salvador inesperado, se estableció una estrategia para perseguir a Butler. Todo lo que quedaba, era abordar el legado de Caín y expulsar a Butler. Aladar llamó al timbre para llamar al mayordomo. El alojamiento era de clase alta y las habitaciones eran atendidas por un mayordomo a tiempo completo y un personal de mucamas. Después de entregarles instrucciones rápidas, Aladar habló con Kohou y Yukina en un tono muy directo. Se está preparando una habitación para ti. Tan pronto como el bote volador esté listo para el lanzamiento, nos trasladaremos al aeropuerto por teletransportación. Deberías terminar tu reposición para entonces. Reposición. Kohou y Yukina se miraron perplejos. Parte 5, quizás quiso decir que nos proporcionarán una comida. ¿Qué es esto de la reposición?, pensó Kohou, inclinando la cabeza cuando Yukina hizo ese pequeño susurro en su oído. Ah, ya entiendo, dijo Kohou, asintiendo mientras aceptaba su punto de vista. La frase de que no se puede luchar con el estómago vacío era una verdad reconocida en todas las naciones de la Tierra. No sería extraño que Aladar hubiera sido lo suficientemente considerado como para pedirles una comida. Si es así, estoy muy agradecido. Lo último que comí fue ramen para almorzar con Iblis Bell al mediodía de ayer. Supongo que sí, acordó Yukina, pareciendo feliz. Y en un hotel como este, las comidas tienen que ser otra cosa, pensó Kohou, aumentando en secreto sus esperanzas. Sin embargo, cuando entró en la habitación, Kohou entendió que esas esperanzas habían sido traicionadas muy fácilmente. De esta manera, dijo la criada con un vestido de delantal pasado de moda, mientras los dirigía a una habitación más extravagante para parejas. Tenía una cama extra grande e innumerables almohadas. La iluminación interior le daba a la habitación una sensación fantasmal, y el aroma de las grandes velas aromáticas flotaba en el aire. Había un gran cuarto de baño con una pared de cristal sobre él. Este no era ambiente para comer. De cualquier forma que lo mirara,
Esta era una habitación para una luna de miel. A Aladar. Kohou empujó sus manos sobre la cama, gimiendo en voz baja. Por muy serio que parezca, no obstante, es un vampiro, ya veo. Por su parte, los hombros de Yukina se hundieron en visible decepción. Frente a una habitación no apta para comer en el sentido más literal, entendió que esa reposición tenía un significado muy diferente para los vampiros. Después de todo, no era el hambre lo que desencadenaba los impulsos vampíricos, sino la lujuria. Aladar se refería a ir y beber la sangre de Yukina. Para eso había sido el lugar. La muestra de consideración fue sobria y seria, como el propio Aladar, pero la dirección que tomó fue completamente errónea. Ahora que lo pienso, ¿qué te dio Justina de todos modos? Kohou preguntó mientras se sentaba en una esquina de la cama. Se dio cuenta de que el silencio dentro de la habitación estaba haciendo que la atmósfera fuera realmente extraña. Me pregunto, dijo que era realmente para Kanon-chan, pero al decir esto, Yukina abrió el maletín que Justina le había entregado. Dentro del estuche, que tenía unos 10 centímetros de grosor, había un uniforme de colegiala de la Academia Saika y un par de ropa interior nueva, todo bien doblado. El par de sujetador y pantalón corto que combinaba encaje blanco y rayas color pastel. Bastante puros, y al mismo tiempo, de un tipo muy lindo. Eso es, de Kanase. Por Dios. ¿Qué estás pensando? Yukina le lanzó a Kohou una mirada de reproche mientras cerraba violentamente la tapa del estuche. ¿De qué me está culpando?, pensó, sintiendo que había sido acusado de alguna manera. ¿Para qué te está dando la folia un uniforme? Creo que ella está siendo considerada. Mi uniforme está hecho un desastre de cuando caí al mar, después de todo, incluso mi ropa interior. Ah, ahora que lo pienso, hueles un poco a mar. Y tu piel también está un poco pegajosa. Huelo a mar y estoy pegajosa. Yukina bajó la cabeza como si la hubieran golpeado, con una mirada abatida sobre ella. Bueno, no te preocupes por eso, caí al mar igual que tú. Además, no es que el olor me moleste ni nada. Por favor, deja de olerme. Yukina envió una almohada volando directamente a su cara. Ni siquiera estaba particularmente cerca de Yukina. Esto es totalmente injusto, pensó Kohou, con los labios torcidos. De cualquier manera, dadas las circunstancias, el cuarto de baño que Aladar había proporcionado no se desperdiciaría. No vas a cambiarte de ropa. Lo haré, pero, es algo difícil cambiarse de ropa después de que Senpai ya haya visto mi ropa interior, ¿no es así? Yukina le lanzó una mirada resentida, con el maletín todavía en la mano. Oh, de eso se trata. Kohou estaba medio fuera de sí. Está bien, Imeraji. Quiero decir, el diseño se adapta a ti y todo. Por favor, deja de imaginarme en ellos. Las mejillas de Yukina se enrojecieron mientras lo golpeaba con una almohada una vez más. Incapaz de resistir el impacto, Kohou cayó sobre la cama. Permaneciendo allí, suspiró mientras dejaba de moverse. Senpai. Ah, estoy bien. Solo un poco hambriento. Kohou habló con voz frágil. Debido a que esperaba demasiado de Aladar, su sensación de hambre estaba en un nivel que no era una broma. Ahora que lo pensaba, se había pasado casi todo el día sin apenas comer. Incluso si era un vampiro inmortal, por supuesto, la actividad física le causaba hambre. En todo caso, el haber usado cantidades excesivas de fuerza en el duelo con Aladar lo hizo sentir mucho más agotado de lo que estaría un humano normal para entonces. Tengo raciones de emergencia. ¿Quieres un poco? Yukina hizo la pregunta con cautela, como si no pudiera ver a Kohou inmóvil debido al hambre. Kohou abrió mucho los ojos, sentándose con considerable fuerza. El eco de las palabras, raciones de emergencia, se sintió como un rayo de esperanza. ¿Se pueden comer? ¿Cómo, en este momento? Bueno, sí. Por alguna razón, una expresión vacilante se apoderó de Yukina mientras estiraba una mano hacia su estuche de guitarra habitual. De un compartimento destinado a partituras y cables, sacó una caja de papel envuelta con una cinta. Cuando abrió la tapa de la caja, se extendió un aroma a mantequilla horneada y chocolate. Había galletas dentro de la caja. El interior de la caja estaba lleno de galletas de chocolate con forma de los kenjus de Kohou. Imeraji, estas son raciones de emergencia. Yukina obstinadamente hizo la afirmación con voz aguda. Hubo un poco de tiempo en la residencia de Minamiya-sensei mientras dormías, senpai, así que, le dije a Astarte-san que quería hacer algo, y terminó así. No tiene absolutamente nada que ver con el día de San Valentín en absoluto. Ah, bueno, así está bien. Te lo agradezco mucho. Kohou juntó las manos y ofreció un rápido gracias por la comida antes de recoger una de las galletas de Yukina. El contenido de azúcar parecía girar y hundirse profundamente en el torrente sanguíneo de Kohou. Estaba tan conmovido que todo su cuerpo se sacudió. Por alguna razón, la reacción de Kohou hizo que Yukina dejara de respirar, mirándolo de forma seria. Sé cómo saben. Están deliciosas. De verdad. Sí. Estoy tan feliz.
Yukina se palmeó el pecho en señal de alivio. Luego, abruptamente, esbozó una sonrisa alegre. Entonces, senpai. Lo siento, pero ¿podría salir de la habitación un rato? Deseo ducharme antes de cambiarme de ropa. Ah, bien. Supongo que sí. Moviendo sus ojos hacia el cuarto de baño cubierto de vidrio, Kohou mostró una sonrisa forzada mientras asentía. Si Yukina se duchara en un lugar así con el alrededor, la palabra incómodo ni remotamente le haría justicia. Para una tranquilidad mutua, era claramente mejor para Kohou salir de la habitación por un rato. ¿Está bien si me llevo las galletas? Sí. Las preparé para ti, después de todo. Por favor, toma tantas como quieras. Y disfrutaré recibiendo una pequeña compensación. Compensación, por las raciones de emergencia. Estoy bromeando. Bromeando, ¿sobre qué parte? Imeraji. ¿Eran realmente raciones de emergencia, o eran realmente un regalo de San Valentín? Kohou se consternó ferozmente sobre cómo tomar las palabras de Yukina. Sin embargo, Yukina no dijo nada más en respuesta, empujando a Kohou fuera de la habitación. Parte 6 pasó aproximadamente una hora hasta que se completaron los preparativos para despegar el bote volador. Bilde del reino de Aldeguir ya se había adelantado para comenzar a acercarse al legado de Caín. Era solo cuestión de tiempo hasta que la lucha comenzara en serio. El bote volador con Kohou y Yukina a bordo partió del aeropuerto en la isla Itogami propiamente dicha. Volando a baja altitud, ni siquiera a 60 metros del suelo, se dirigía hacia el Oceanus Grave 2. A ese ritmo, no pasarían ni 10 minutos hasta que entraran en contacto con Butler y compañía, siempre que no encontraran obstáculos. ¿Has recuperado tu energía, Eketsuki Kohou? Mientras Kohou se sentaba en la cabina del bote volador, Aladar hizo la pregunta. El Strix era una gran nave con una envergadura de más de 40 metros. El interior era más espacioso de lo que cabría esperar de un avión. Bueno, al menos me llené el estómago. Diciendo esto sin ningún pensamiento profundo, Kohou se dio cuenta de su propio error verbal. Aladar. Seguramente pensó que Kohou había estado bebiendo la sangre de Yukina en esa habitación. Espera, idea equivocada. Aladar, estás malentendido. Mi estómago está lleno debido a la comida. La guerrera chamán es tu sierva de sangre. No hay nada de qué avergonzarse. Si lo pones así, suena aún más como algo de lo que deberíamos estar avergonzados. Kohou se aferró desesperadamente a cualquier asidero frente a la indiferente declaración de Aladar. Durante ese tiempo, la cara de Yukina estaba azul mientras revisaba su cinturón de seguridad una y otra vez. Ella no era buena con los aviones. De repente, esa misma Yukina desvió la mirada fuera de la ventana de la cabina. Senpai, allí, Leviatán. ¿Qué? Kohou y Aladar simultáneamente se pusieron de pie. El Strix apenas había terminado de despegar. No estaba a más de 10 kilómetros del aeropuerto. Asahi y compañía habían encontrado a Leviatán tan cerca que estaba justo en la nariz de la isla Itogami. Una gigantesca serpiente marina flotaba en los estrechos confines de un agujero en los gigantescos flotadores en espiral. Una descarga de varios cientos de objetos negros que se asemejan a gaviotas fueron lanzados desde su espalda. Chorreando humo blanco, estos giraron y se abalanzaron sobre el Strix a la vez. Kohou palideció cuando reconoció su verdadera naturaleza. Misiles vivos, TCH. Baila, Gula. Aladar convocó a su propio Kenju frente al bote volador, una horda de cientos de espadas cortas de color oscuro. Estos se dispersaron, interceptando los misiles vivos de Leviatán en pleno vuelo. Era una técnica robusta hecha posible solo a través de la vasta energía demoníaca de Aladar y las características especiales de su Kenjus con formas de armas inteligentes. Maldita sea Yume, sin preguntas, Uno no debería quejarse de eso después de emitir una declaración de guerra. Aladar respondió con calma ante la queja involuntaria de Kohou. Supongo que tienes razón, dijo Kohou, suspirando profundamente. La guerra ya había comenzado. Vamos, Davi Cristallus. Kohou convocó a un hermoso dragón con alas de cristal plateado. Su cuerno de cristal curvado emitió un resplandor, y esta luz pareció cautivar a Leviatán haciendo que sus movimientos se congelaran en su lugar. Ya veo, un Kenju que representa el encanto, murmuró Aladar en aparente elogio. Como heredera de Lilith, la bruja de la noche, Yume estaba controlando a Leviatán usando sus poderes de control mental como Sakyebes. Sin embargo, no solo los Sakyebai poseían la capacidad de control mental. El 10º Kenju del cuarto progenitor, Davi Cristallus, poseía la misma capacidad de control mental. Con el poder de ese Kenju, Kohou anuló el control mental de Yume y envió a Leviatán de regreso al fondo del océano, el mar profundo y distante, más allá de donde el control de Yume podría llegar. Y entonces, Imeraji, puedes encontrar la ubicación de Yume. Sintiendo las ondas mentales de Yume, Yukina señaló el curso del bote volador y gritó, directamente delante, en una meseta frente a Oceanus Grave, pero antes de que ella pudiera terminar, oyeron al capitán gritar de ira desde la cabina.
Enemigo en línea recta. En. Cuando Aladar entró en la cabina, sus ojos se volvieron aún más graves. Un enorme monstruo parecido a un escarabajo estaba volando desde el suelo para interceptar al Strix, chorreando fuego de las boquillas. Dentro de su armadura, volaba a una velocidad aterradora. Nalacubera. Espera, pueden volar. Plagas, murmuró Aladar mientras ordenaba atacar a su Kenju. Las cuchillas oscuras cayeron sobre una Nalacubera, desgarrando la gruesa armadura que cubría su gran estructura hasta que no quedó ni rastro. Con su deber terminado, Aladar llamó al Kenju, disparándolo contra un segundo Nalacubera. Pero, Aladar, no lo hagas. ¿Qué? Kohou no pudo detenerlo a tiempo antes de que espadas cortas chocaran contra el Nalacubera. Fueron las espadas Kenju de Aladar las que rebotaron. Los Nalacubera usaron misiles de estilo chakram, interceptando las espadas cortas y oscuras alterando su curso. Aprendieron a contrarrestar mi ataque. Aladar dejó escapar un gemido bajo. Se temía a los Nakakubera, conocidos como las armas de los dioses, por su conocimiento de redes informáticas, capacidades de autorreparación, mejora y autoevolución. En lo que respecta a una horda de Nalacubera, el mismo ataque nunca funcionaría dos veces. Después de pasar el ataque de Aladar, el Nalacubera disparó un láser de gran calibre. El rayo escarlata cortó y partió el ala del Strix, ahora ligeramente defendido. Uno de sus 4 motores explotó, haciendo que el fuselaje del bote volador se inclinara fuertemente. El Nalacubera dio vueltas alrededor del Strix, desatando nuevamente su láser de gran calibre. Volando. Hacia él había un dragón de 2 cabezas cubierto de escamas de mercurio. Almeisa Mercury. La bestia convocada por Kohou, abrió sus enormes fauces, tragándose el Nalacubera junto con el espacio que lo rodeaba. Debido a que el daño no fue a la unidad en sí, la red de aprendizaje de Nalacubera no se activó, y ya no había una unidad para reparar. Lo siento. Estoy acostumbrado a enfrentarme a tipos como tú. Kohou dejó escapar un murmullo, sintiéndose un poco culpable mientras veía a la horda de Nalacuberas comiéndose uno tras otro. El tercer Kenju del cuarto progenitor consumía el espacio en sí mismo, con graves efectos en el área circundante. Era uno que prefería no invocar si podía evitarlo. Sin embargo, la amenaza del Nalacubera podría haber retrocedido, pero eso no repaaba el daño del barco volador. Habiendo perdido la mitad de sus alas, el Strix se acercó al suelo a velocidad de caída, en lugar de descenso. Como estaba volando a baja altitud, para empezar, había prácticamente 0 altitud antes de que se estrellaran. Su excelencia, no podemos mantener la altitud. Aterrizaremos bruscamente. Todos, agárrense, prepárense para el impacto. El capitán y Aladar gritaron respectivamente. La tripulación del Strix se aferró desesperadamente a todo lo que pudieron dentro de la nave inestable. Kohou se acercó a Yukina, inmóvil por el miedo, y la abrazó. Senpai. Nalacubera se entierra. Su cuerpo entero todavía estaba rígido por el miedo mientras hacía esa aguda advertencia. Mientras el Strix seguía cayendo, los modelos de tierra de Nalacubera estaban al acecho. Los barriles de sus cañones láser de gran calibre brillaban rojos por la energía cargada. Apuntaron al Strix con la intención de atacar en el instante en que tocara el suelo. Maldita sea Asahi, ella está tratando seriamente de matarnos, ¿no es así? El despiadado ataque que llegó en oleadas hizo que algo se rompiera dentro de la cabeza de Kohou. Si el oponente no estaba jugando justo, entonces Kohou tampoco tenía el deber de contenerse. ¡Mierda! Vamos, Natras y Nereus. Sadalmelik Albus. Kohou convocó a nuevos Kenjus. Emergiendo para envolver el bote volador había una enorme bestia acorazada cubierta de una densa niebla plateada. Transformando el Strix a punto de colisionar, los pasajeros y todo, en una densa niebla plateada, el impacto del choque fue anulado. Simultáneamente, una andina emergió de la vía fluvial, transformando su propio cuerpo en un diluvio torrencial que arrasó con la horda de Nalacubera. Sin excepción, los que se hundieron en el agua comenzaron a desmoronarse. La armadura, que supuestamente tenía capacidades de reparación automática, se desmoronó como si fuera arena. No era que no pudieran repararse, todo lo contrario. La Andín que gobierna el poder de la restauración estaba restaurando el Nalacubera más allá de los límites de cualquier funcionalidad de reparación automática, en un momento en que no eran más que materias primas que aún no se habían ensamblado. «Au. ¿Estás bien, Imeraji?» De espaldas después de ser arrojado al suelo, Kohou le hizo la pregunta a Yukina, quien todavía tenía sus brazos contra su pecho. Aunque de alguna manera lograron aterrizar, el fuselaje del Strix era todo un revoltijo. El Kenju de Kohou podría transformar cualquier tipo de materia en niebla, pero eso no significaba que volvería a su forma original. Gracias a la fuerza del impacto que hizo que la niebla se dispersara espectacularmente, la dificultad de la restauración aumentaba aún más. Sí, de alguna manera. Parece que toda la tripulación también está a salvo. Yukina ayudó al dolorido y cansado Kohou a ponerse de pie. Afortunadamente, los miembros de la tripulación del Strix estaban básicamente ilesos.
Por supuesto, ni siquiera necesitaba verificar si Aladar estaba bien. Así que este es el poder del cuarto progenitor. Te agradezco por haber salvado a mis subordinados, dijo el vampiro en voz baja. No es gran cosa, dijo Kojou encogiéndose de hombros. Mientras lo hacía, Aladar arrojó algo justo delante de sus ojos. Era una tablet militar resistente a los golpes, la misma que había mostrado el mapa anteriormente. Diría que hay 10 kilómetros entre este lugar y el barco de Butler. Adelante, Eketsuki Kojou. ¿Qué vas a hacer, Aladar? El vampiro de cabello negro no respondió, procediendo a levantar su rostro con una expresión profundamente seria. Al final de la mirada de Aladar había una figura con una bata blanca, de pie en un edificio deshabitado. Tenía un cuerpo delgado y pequeño. Tenía rasgos suaves, andróginos y hermosos. Sin embargo, sus ojos brillaban carmesí, y afilados colmillos sobresalían de sus labios. Era Kira Libedev, vampiro del Imperio Warlord. Lo enfrentaré. Aladar murmuró mientras la niebla de energía demoníaca envolvía todo su cuerpo. Cuando Kojou y Yukina se quedaron clavados en el lugar con asombro, Kira les sonrió maravillosamente. Parte 7. Sayake rápidamente comenzó a arrepentirse de haber aceptado que la Folia fuera al campo de batalla, porque los ataques de la alianza no signataria de la HGTO fueron mucho más severos de lo que había previsto. El Strix ha sido derribado. El cuarto progenitor Sama y la guerrera chamán están intactos. El duque de Severina ha involucrado al conde Voltislava en combate. Quedan 4 misiles de crucero Flouti. Todas las torretas de babor y 2 torretas de estribor están actualmente en enfriamiento. 140 segundos antes de que el reactor espiritual alcance el límite operativo. En el puente de la aeronave blindada Bildr, las voces secas de los operadores navegaban de un lado a otro. Su comportamiento era compuesto, pero la información que transmitían reflejaba un claro empeoramiento del estado de la batalla. Dentro del alcance de sus armas, el legado de Caín tenía una capacidad de combate abrumadora que le permitía desafiar a los militares de la HGTO en una batalla frontal. Por muy vanguardista que fuera, una sola aeronave blindada no podría hacer nada contra tal oponente. Ahora bien, ¿qué haremos, princesa? Esos insectos bastardos parecen haber adquirido un gran gusto por esta nave. Y siempre fui horrible recolectando insectos. El capitán, un hombre de mediana edad con una presencia digna y desgastada que lo hacía parecer una especie de pirata, interrogó a la princesa con un tono de broma en su voz. En el espacio aéreo sobre la isla artificial de color acero, el Bildr estaba en combate con una unidad de 9 nalacuberas voladoras. Lo que había comenzado como una lucha igualada se volvió contra ellos cuando las armas del Bildr prácticamente no tuvieron efecto en el nalacubera. La capacidad de autorreparación y evolutiva de las armas antiguas ya les había otorgado resistencia a los ataques de Bildr. Si continuaban la batalla unilateral, los ataques continuos destruirían inevitablemente sus defensas en algún momento. Princesa. Al encontrar extraño que la princesa no hubiera respondido, el capitán miró alrededor del puente. Sin embargo, la Folia no se veía por ninguna parte dentro de los estrechos confines del puente. Todo lo que quedaba era un asiento vacío. En el instante en que quitó los ojos de ella y de Sayake, la princesa se escapó del puente, sola. Cámara de teletransportación activada. Coordenadas de salto, ubicación actual estimada de Lilith. Uno de los operadores levantó una voz repentinamente tensa. Maldita sea todo. Cubriendo su rostro con aparente resignación, el capitán sacudió la cabeza. Probablemente había unos 40 o 50 kilómetros a la ubicación actual de Bildr donde Lilith se consideraba escondida. Moverse por teletransporte a una distancia tan larga era casi imposible. Los cálculos mágicos requeridos para la teletransportación aumentaban astronómicamente dependiendo de la distancia del movimiento requerido. El único lanzador de hechizos que podía realizar un acto tan imprudente en solitario era probablemente la bruja especializada en magia de control espacial, Minamiya Natsuki. Sin embargo, si la Folia, bendecida por los espíritus, empleara el reactor espiritual de clase buque de guerra con el que estaba equipado el Bildr, incluso lo imposible se haría posible. Uno podría superar las matemáticas insuficientemente precisas con suficiente energía mágica para forzar que el espacio permanezca estable. Por supuesto, tal viaje era solo de ida. Además, era imposible enviar a sus caballeros escolta tras ella, pero la Folia no tenía esas preocupaciones. Princesa. Saliendo corriendo del puente, Sayake entró corriendo a la habitación de teletransportación en la popa de la nave. La cámara, con un control espacial grabado en sus paredes, era lo suficientemente amplia como para acomodar a 2 personas como máximo. Por eso no se podía usar para enviar una unidad de caballeros. Dentro de la habitación,
La princesa de cabello plateado jugueteó con el panel de control, como si todo hubiera salido como había previsto. Princesa La Folia. ¿No me digas que tienes la intención de ir al suelo? Bajo estas condiciones. De cualquier manera, a este ritmo, no podremos escapar. Debemos destruir la fuente que controla a Nalacubera. Incluso ver a Sayake venir tras ella no cambió la expresión de La Folia. En todo caso, parecía que había estado esperando que Sayake hiciera exactamente eso. Después de desembarcar, el Builder se mantendrá a gran altura. Pueden dedicar la producción del reactor espiritual a desplegar la barrera de protección sagrada. Entendido. Pero por favor no haga nada imprudente, princesa. Su padre me va a matar si le pasa algo. Sayake escuchó la voz gruesa del capitán a través del sistema de comunicación interior. Capitán. Tomaré en serio tus palabras. Deténla ya, era la objeción silenciosa de Sayake, pero antes de que pudiera llegar al puente, La Folia activó el teletransportador. Sayake y La Folia fueron asaltadas por una vacilación increíble en el espacio que nunca sucedía con ningún teletransporte normal. Un destello azul llenó su visión. Era la violenta reacción del teletransporte de largo alcance. Cuando aterrizaron, había un cráter excavado el suelo que rodeaba Sayake y La Folia con un radio de 4 a 5 metros. Todas las estructuras en pie a decenas de metros habían sido cortadas. Si hubiera sido un área urbana normal, habría sido un desastre. Sin embargo, Sayake y La Folia resultaron ilesas gracias a un poderoso escudo mágico, generado por la princesa y el propio reactor espiritual de Builder. Sayake, sin prestar atención al final de una caminata tan imprudente, La Folia llamó a Sayake con voz compuesta. En su mano derecha, la princesa agarró una pistola de hechizos adornada con oro. Sí. Sayake asintió levemente, sacando su espada de la caja del instrumento en su espalda. Esta era Koukarin, un prototipo de arma de supresión de área de la organización Rey León. Sayake apuntó hacia un puente visible frente a ellos. Bien. Su Alteza, princesa de Aldeguir, ¿verdad? El puente elevado se parecía mucho a las vías del monorriel que atraviesan la ciudad Itogami. Bañada por los rayos del sol de la tarde, una hermosa chica rubia estaba parada sobre ella. Había detectado precursores del teletransporte y había tomado posición para esperar a Sayake y La Folia. Llevaba un traje de conejito carmesí. El exterior del traje tenía un exoesqueleto de metal que parecía bandage. Sostenía una ametralladora antidemonio de 6 cañones en cada mano con facilidad, y apuntaba esos cañones directamente a La Folia. Me siento honrada de verte después de tanto tiempo. Sigues subestimando al mundo, caminando sola al campo de batalla sin tus caballeros como escoltas. Realmente no has cambiado ni un poco. Sin embargo, este no es un salón de baile. Te recomiendo que corras antes de lastimarte y llorar. La chica del traje de conejito aumentado se inclinó. Sus gestos no eran menos elegantes que los de la princesa La Folia. Sayake no pudo ocultar su desconcierto ante la aparición de un enemigo completamente fuera de lugar. Sin embargo, a juzgar por su voz, parecía conocer a La Folia. Como en busca de un salvavidas, Sayake movió sus ojos hacia el lado de la cara de La Folia. ¿Quién es ella? ¿Quién sabe? Soltando esas palabras, La Folia hizo una adorable inclinación de su muñeca. Tú tampoco lo sabes, pensó Sayake, pareciendo completamente perdida. La belleza rubia en el traje de conejito aumentado abrió mucho los ojos en estado de shock. Soy Vika. Victoria del Ducado de Ascente. Nos conocimos en el baile de Cromis hace un año. Princesa Victoria de Ascente, así que los rumores eran ciertos, realmente te uniste al harem del duque de Ardeal como rehén de un tratado de no agresión con el Imperio Warlord. Clap. Las manos de La Folia se golpearon ligeramente mientras entrecerraba sus ojos inocentemente. Y como si hiciera una demostración de lástima por la rubia de las Ousienes Girls, dio un suspiro exagerado. Había escuchado que debido a que el duque de Ardeal no tenía ningún interés en las mujeres humanas, las chicas jóvenes con él siguen siendo vírgenes, obligadas a ser soldados noche tras noche, pero pensar que terminarías vestida así. Cállate. ¿Qué tiene de malo ser virgen? Y apenas tengo 19, ¿sabes? Dejarías de hablar como si fuera demasiado vieja para casarme. Su voz era aguda, suavizándose solo un poco para agregar, de todos modos, solo hay una brecha de 2 años entre nosotras. La Folia no dijo nada, dejando escapar un «te» con una pequeña sonrisa, haciendo que la belleza rubia gritara de ira aún más.
Fue entonces cuando Sayake también se dio cuenta de que la folia estaba enojando a su oponente a propósito. Reunida con una conocida en el campo de batalla solo para hacerla volar furiosa en el lapso de un segundo, parecía deleitarse con su reputación de princesa intrigante de corazón negro. ¿Por qué te esfuerzas por provocar a tu oponente? Provocar. Simplemente estoy diciendo la verdad. Cuando Sayake, visiblemente exasperada, hizo esa pregunta, la folia parpadeó, como si le resultara algo completamente inesperado. Un sonido de gaá surgió de la belleza rubia en el traje de conejito aumentado mientras removía la seguridad de la ametralladora antidemonio. Y pensé que haría todo lo posible por capturarte ilesa. Marta. Lana. Mitrina. Valeria. Sí, sí. Con voces resignadas y sonrisas tensas, las chicas vestidas con trajes de conejito aumentado salieron de las ventanas y los tejados de los edificios circundantes uno tras otro. Llevaban azul, amarillo, blanco y negro, con el rojo inicial incluido, sumaban 5 en total. Habían rodeado completamente a Sayake y compañía. La folia había provocado a la primera de ellas para que arrastrara a las otras chicas fuera de sus escondites, probablemente. Princesa. ¿Qué estás tratando de hacer? Sayake imploró a la folia. Mientras lo hacía, la folia miró a Sayake. Con un extraño grado de seriedad. Sayake. Ese sí. ¿Qué piensas realmente de Kohou? Disculpe. Te pregunto si te gusta o no Kohou. Te pregunto si deseas tener una relación con él. ¿De qué está hablando? Y en un momento como este. Mire la situación. La voz de Sayake se hizo aguda mientras gritaba con ira. Las 5 chicas con trajes de conejito aumentados habían terminado de preparar varias piezas de armamento pesado para disparar. En contraste, no había una sola pieza de cobertura circundante para que Sayake o la folia se escondieran. No importa cómo lo abordaran, no era momento para discusión sobre su vida amorosa. Sin embargo, la folia continuó con un tono de voz sobrio. Estoy preguntándolo, justamente porque es un momento como este. Mira aquí, Sayake. Estamos luchando esta batalla para que Kohou pueda convertirse en el rey de su propio dominio. Será un gobernante, lo que significa que su palabra será ley. La ley que dicta que un hombre solo puede tomar una esposa ya no será un obstáculo. Y como todo rey, Kohou requiere un harem. No, no lo requiere. Sí lo requiere. Después de todo, él es un vampiro progenitor. La respuesta de la folia hizo que Sayake jadeara audiblemente. La esposa de un progenitor. Eso es lo que significa ser una sierva de sangre, un pseudo vampiro eterno e inmortal. Si ambos fueran hombres, uno probablemente lo llamaría un vasallo de sangre. En el caso de las mujeres, juraban fidelidad eterna a su progenitor, luchando a su lado como un ejército de inmortales. Eso era lo que la folia realmente quería decir con harem. La sierva de sangre de un progenitor es más que un simple objeto de su afecto. Son los soldados que protegen el dominio. El deber de proteger el territorio y la población del dominio recae no solo en el progenitor, sino también en los siervos de élite que ha reunido. ¿Tienes la determinación de ser uno de ellos? Eso, no es como si realmente pensara en ser sierva de Akatsuki Kohou. ¿Es así? Bueno, eso también está bien. Si te enamoras de otra persona, envejeces con él y mueres, como una persona normal, esa es otra forma de felicidad. Que me enamore de alguien que no sea Akatsuki Kohou es bastante imposible, en realidad. Las extrañas y sabias palabras de la folia provocaron una refutación nerviosa de Sayake. Incluso en esos momentos, Sayake no había podido dejar atrás su desconfianza hacia los hombres. Kohou era la única excepción. Además, si eso significa estar junto a Yukina. Cualquier cosa es buena. Demonios, harem, o lo que sea. Bueno, dejémoslo así por el momento. La sonrisa de la folia se desvaneció mientras miraba a las chicas con trajes de conejito aumentados. Debido a las preguntas de la princesa, habían perdido por completo toda oportunidad de huir. En ese momento, no se pudo romper el cerco de las chicas. ¿Has terminado con tu charla trivial, la folia Riabain? La belleza rubia del traje rojo mostró una sonrisa de pura ferocidad mientras preguntaba. Al momento siguiente, sus ametralladoras rugieron y arrojaron fuego. Simultáneamente, las otras 4 comenzaron sus ataques en una sola descarga. Rondas de aturdimiento ritual, fuego. Lanza una red electromagnética. Fuego. Fuego. Ag. La cara de Sayake se contorsionó cuando los ataques despiadados llovieron desde 4 direcciones. Las armas que empleaban las Outsienes Girls usaban munición para tomar prisioneros, pero bajo tal bombardeo,
no saldrían ilesas de los ataques no letales. Sin embargo, la Folia sonrió mientras miraba las rondas entrantes. Sayake. No la espada, el arco. Ah. Perpleja, Sayake miró la espada en su mano. Koukarin, el prototipo de arma de supresión de área de la organización Rey León, había recibido dos modos, espada y arco. Como sea que lo hubiera ejecutado, en esa situación, el pseudo corte espacial de la espada, para formar un escudo invencible no era lo más útil. Hija de los dioses que habita dentro de mí, espada antigua, protectora de ejércitos, portadora de la victoria y repartidora de la muerte. Bagami ni Yadore, Kamigami no Musume. Gunsei no Mamorite. Que no Hidai. Shio Motarasi, Shio Akobu Mono Yo. Cuando Sayake quedó confundida, la Folia dio un paso adelante en un intento de protegerla. La canción de oración que entonó resonó maravillosamente en el campo de batalla. Como si respondiera a su voz, Sayake y la Folia fueron rodeadas por un resplandor azul de luz espiritual parecido a un glaciar. Ese brillo obstruyó todos y cada uno de los ataques que las Ousienes Girls habían desatado, haciendo rebotar los ataques. Barrera de defensa sagrada. Barrera de defensa de clase de buque de guerra confirmada. El escudo pseudosagrado del sistema Svalin 17. Una tras otra, las chicas vestidas con trajes de conejito aumentados dejaron caer voces sorprendidas de sus labios. Se decía que el sistema Svalin, un ritual secreto del reino de Aldeguir, era el pináculo de la magia defensiva. El escudo creado por la esencia divina suministrada por un reactor espiritual era especial. Capaz de repeler kenjus y ataques físicos simultáneamente. Por sí sola, la Folia estaba desplegando una barrera igual a la de un reactor espiritual equipado en un buque de guerra a gran escala. 17 En la mitología nórdica, Svalin es un escudo que se encuentra ante Sol, diosa del sol, y es mencionado en la Grimnismal. El nombre Svalin significa literalmente frío. Yo, la bailarina de guerra y sacerdotisa del león, te ruego. Sisi no Bujotaru, Tekegami no Maimega Tatae Tatematsuru. Un canto escapó de los labios de Sayake. La espada plateada se dividió hacia adelante y hacia atrás, transformándose en un arco recurvo. En ese momento, ella sabía lo que la princesa había querido decir con el arco en lugar de la espada. Ahora que la princesa había desplegado una barrera defensiva, el deber de Sayake no era el de un escudo, sino el de una torre de artillería ritual para atacar a sus enemigos. Vika, retírate. La chica del traje de conejito aumentado azul llamó a su compañera. Ag. Mordiéndose el labio con disgusto, la chica del traje de conejito rojo dejó a un lado sus ametralladoras, pero antes de que pudiera escapar, Sayake terminó de prepararse para el bombardeo. Enku de la aurora, Quilín de la luz radiante, tú que dominas los truenos celestes, aparece vestido con fuego ardiente para perforar a los monstruosos demonios infernales. Kyok no Enku, Kano Kirin, Soue Tengaku Tograi no Sube, Funen no Matoite, Irei Meiki o Itsuranuku Mono Nari. El arco recurvo plateado disparó una flecha ritual. La flecha silbante infundida con energía ritual ejecutó un hechizo de canto a una velocidad súper alta, imposible para un humano. Dibujando un círculo mágico gigante contra el cielo, una tormenta de rayos cayó sin parar, acompañada de un miasma debilitante de alta densidad. La victoria y la derrota se decidieron en un instante. El grito de las chicas en trajes de conejito resonó por toda la ciudad en ruinas. Koukarin era un arma de supresión de área, un armamento hecho para neutralizar a todo un batallón de demonios. Incluso con la movilidad proporcionada por los exoesqueletos, no podían escapar del bombardeo de hechizos rituales. Con miasma de alta densidad y rayos cayendo sobre ellas, todas las Ousienes Girls cayeron al suelo sin poder hacer nada. Probablemente no se levantarán durante las próximas 12 horas, al menos. Incluso si era técnicamente en el campo de batalla, Sayake no podía sacudirse la sensación de que tal conducta hacia princesas extranjeras era de alguna manera excesiva. Como si viera a través de los remordimientos de Sayake, la Folia exhaló en una muestra de exasperación. Vaya, vaya. Realmente lo hiciste, Sayake. ¿Y de quién es la culpa?, replicó Sayake en un tono de voz irregular. Durante esa apertura momentánea, algo saltó de la sombra de los escombros de una ruina. Era un microtanque robótico carmesí del tamaño de un automóvil promedio. Agachada sobre su armadura con forma de concha había una niña que llevaba una boina. Las alas tejidas con energía demoníaca se extendían desde su espalda, y una cola negra sobresalía del borde de su falda corta. Sayake la conocía bien. Iguchi Yume.
¿Estás de acuerdo con que no la persigamos? Sayake miró hacia atrás y le hizo la pregunta a la Folia. Si Yume era la Sakiebes que controlaba el Leviatán, era casi seguro para Sayake que la piloto del tanque robot rojo, Lidiane Didier, era quien dirigía a Ana la Cubera. Si pudieran capturar a ambas, la red de defensa del legado de Caín se derrumbaría. Sin embargo, con Sayake lista para salir corriendo tras ellas, la Folia retuvo su puesto. Esto no ha terminado, Sayake. Los movimientos de Sayake se detuvieron, arrastrados por la sorprendente fuerza de la Folia. Después de un segundo de retraso, la energía demoníaca surgió sobre sus cabezas tan vasta que pudieron sentir una onda de choque física. En un abrir y cerrar de ojos, la energía demoníaca se fusionó en una sola ave de rapiña. Era una enorme ave de rapiña hecha de fuego incandescente, el Kenju de un vampiro. Irlikt. Desvelando garras de fuego, el ave de rapiña se zambulló. Su objetivo era el escudo del sistema Svalin que la Folia había desplegado. La colisión entre la enorme energía demoníaca y la energía espiritual hizo crujir el aire. El escudo azul brillante se hizo añicos, incapaz de resistir la presión contra él. La barrera de la Folia, que contaba con defensas equivalentes a las de una nave de guerra, había sido destrozada por un Kenju capaz de destruir incluso acorazados. Así que incluso el sistema Svalin no pudo soportarlo. Sin dar muestras de estar nerviosa, la Folia dejó escapar suavemente una sonrisa forzada. Un vampiro de cabello plateado se paró frente a la princesa, Tobias Sagan del Imperio Warlord. Las chicas en los trajes de conejito eran simplemente el acto de apertura. Sin duda era el verdadero guardián de Iguchi Yume. Como se esperaba de usted, conde Sagan. Sin embargo, ¿no le parece grosero intervenir en una disputa entre mujeres jóvenes y elegantes? No te lo tomes como algo personal, la Folia Riaven. Puede parecer poco convincente, pero la victoria se obtiene al aplastar con una potencia de fuego superior. Así es la guerra. Incluso frente a las palabras de reproche de la princesa, la expresión de Sagan no vaciló. Sayake puso fuerza en las manos con las que agarró su arco recurvo. Tobias Sagan era un confidente cercano de Butler, un vampiro conocido por ser particularmente beligerante incluso para los estándares del Imperio Warlord. Derrotarlo sin ayuda probablemente necesitaría a un vampiro igual o superior a Butler o Aladar. Incluso con Sayake y la Folia juntas, las probabilidades de que pudieran resistir su fuerza eran muy bajas. La Folia cegueramente entendía esto. Aún así, no perdió la compostura, ni en sus acciones ni en su voz. Sayake tardó un poco en darse cuenta de por qué. Había alguien mirando a Sagan enfrentándose a las dos chicas desde muy arriba. Estoy de acuerdo, Tobias Sagan, ¿qué? La voz que resonaba arrogantemente desde el cielo hizo que Sagan jadeara y alzara la vista. Iluminado por el sol del mediodía, una sola aeronave blindada flotaba en el cielo azul. Era más pequeño que el Bildr, pero el casco tenía una silueta más agresiva. La pared exterior estaba pintada de un hermoso azul cobalto. El emblema que se dibujaba sobre él era el de un ojo dorado, el emblema de Falgacer, aquel que gobierna el imperio caído, el dominio del Medio Oriente. Entonces no puedes quejarte de que les preste una mano a estas dos. Con una niebla dorada de energía demoníaca flotando a su alrededor, un joven vampiro de ojos dorados descendió. Nadie se sorprendió al verlo. Era miembro de la HGTO, uno de los que había garantizado la identidad y el estado de Eketsuki Kohou, y un maníaco de combate no menor que Butler. Para él, sentarse y observar mientras se desarrollaba una guerra justo ante sus ojos era simplemente impensable. Me siento muy honrado de enfrentarte en la batalla. Tienes mi agradecimiento, Ibris Belasis. Mirando al príncipe que descendía al campo de batalla, Tobias Sagan descubrió sus colmillos. Sintiendo la energía demoníaca de los vampiros colisionando detrás de ellos, Sayake y la Folia salieron corriendo en busca de Yume y Lidiane. Parte 8. Kohou y Yukina continuaron corriendo por las calles de las ruinas de color plateado. Para el Kohou vampirizado, correr 10 kilómetros de distancia no era una gran hazaña. Lo mismo ocurría con Yukina, con sus capacidades físicas mejoradas a través de hechizos rituales. Sin embargo, siempre que se supiera la ruta correcta. Mierda, estamos completamente perdidos. Es difícil saber cómo atravesar esta maldita ciudad. Kohou escupió mientras dejaba de lado la tablet de especificaciones militares que Aladar les había entregado. Ciertamente mostraba la ubicación de Lousienes Grave 2, pero era un mapa destinado a la nave voladora. Era prácticamente inútil para examinar el diseño de las calles de la ciudad, convirtiéndola en un simple peso muerto. Lo siento. Debido a los efectos posteriores del bombardeo de hechizos rituales anteriores, no puedo emplear Shikigamis para buscar.
Las respiraciones de Yukina eran ligeramente pesadas mientras miraba hacia abajo con una expresión agotada. Solo habían pasado 10 minutos antes cuando un bombardeo de hechizos rituales había esparcido rayos en el lado opuesto de un canal. Envuelto en el miasma que había descendido con él, el Shikigami de reconocimiento que Yukina había enviado había sido completamente aniquilado. ¿Eso realmente fue una flecha del arco de Kirasaka? No. Sí. Creo que Sayaka-san usando Koukarin significa que estaba bastante presionada. Y la ola mental de Yume también se ha interrumpido. En esta isla, tampoco puedo obtener una señal de teléfono para ponerme en contacto con Kirasaka. Kohou chasqueó la lengua mientras miraba su teléfono que mostraba una señal fuera de cobertura. De todos modos, sería mejor buscar dónde está el Ousienes grave 2. Debe haber un buen terreno para eso en alguna parte. Al detenerse, Kohou examinó el área en busca de un edificio que pareciera razonable escalar. Fue un momento después que un vehículo de forma extraña saliera corriendo junto con un chillido violento. No era enormemente grande, pero era una masa de acero y plástico reforzado lo suficientemente grande como para infundir miedo a cualquier ser humano a pie que lo viera. Noah, novio Dono. Kohou-san. El tanque robot provocó un chirriante ruido de acero mientras se detenía con urgencia. A juzgar por la expresión de la cara de Yume, las chicas estaban huyendo. Sin embargo, desde el punto de vista de Kohou, encontrarse con las chicas era un regalo del cielo. Capturar a la pareja neutralizaría a Leviatán y a Nalakubera en ese momento. Y Meraji, no dejes que se escapen. Correcto. Antes de que Kohou terminara sus palabras, Yukina salió corriendo en dirección al tanque robot. Tener a Kohou, el cuarto progenitor, capturando a un par de estudiantes de primaria planteaba varios problemas, pero no había tales preocupaciones si se lo dejaba a Yukina. Sin embargo, cuando Yukina se dirigió hacia ellas, Yume se disculpó juntando ambas manos. Lo siento, Yukina-san. La expresión de Yukina se puso rígida cuando el tanque del robot giró los cañones de su arma en su dirección. Estas eran ametralladoras de 7,62 milímetros incrustadas en ambas patas delanteras. ¡Buah! Yukina se refugió instantáneamente detrás de un edificio cuando las ametralladoras rugieron y escupieron balas de goma destinadas a la represión de disturbios. Las balas de goma chocaron violentamente con las paredes de los edificios en ruinas, convirtiéndose en rebotes que asaltaron a Kohou desde direcciones inesperadas. «Están tratando de matarme». Kohou gritó con ira hacia Yume y Lidiane mientras evadía las balas que caían. Goma o no, disparadas de la misma forma que las municiones regulares, las hacía lo suficientemente fuertes como para romper huesos en un cuerpo humano. En términos de infligir dolor de manera eficiente, estas armas eran más aterradoras para un vampiro que las armas normales. Lo siento mucho. Sin embargo, no podemos permitirnos ser capturadas ahora. Lidiane gritó por los altavoces mientras hacía girar el tanque. Tenían la intención de escapar, y ni Kohou ni Yukina tenían ningún medio efectivo para detenerlas. Como no empleaban energía demoníaca, la lanza de Yukina era impotente contra ellas, y los kenjus de Kohou eran demasiado poderosos para usar contra un par de jóvenes colegialas. Entonces, simplemente giramos nuestros pulgares y vemos a esas dos irse. Kohou estaba a punto de darse por vencido cuando unas alas de color arcoíris se extendieron ante la ruta de avance del tanque robot. Apareciendo de una grieta en el aire con forma de ondulación, había una chica pequeña con un vestido extravagante y completamente fuera de lugar y una chica homúnculo con un traje de sirvienta. Astarte. Atrápalas. Accepted. Execute, Rododáctilos. Aceptando la orden de Minami Yanatsuki, Astarte convocó a su kenju. Las alas de color arcoíris que sobresalían de su espalda, se transformaron gradualmente en enormes brazos. Además, envolvió todo el cuerpo de Astarte, su anfitrión y maestro, cambiando a una forma completamente humanoide. Esta era la verdadera cara de Astarte, una forma de vida experimental, artificial y simbiótica, el único homúnculo del mundo capaz de albergar un kenju. ¿Qué? Los ataques físicos no eran efectivos contra el kenju de Astarte, Rododáctilos. Todas las balas de goma disparadas desde el tanque del robot rebotaron inútilmente en la superficie del kenju humanoide. En contraste, los dos brazos del kenju inmovilizaron el tanque del robot, deteniendo sus movimientos. El kenju de Astarte arrancó las patas del tanque del robot con la misma facilidad que arrancar las patas de un cangrejo hervido. Además, mientras Yume cabalgaba por la espalda del tanque, las cadenas de color plateado se dispararon de la nada para enredarse en todo su cuerpo. Yume agitó desesperadamente sus extremidades, a punto de escapar de alguna manera del hechizo, pero esto solo resultó en que las cadenas la entrelazaran más. La falda de su uniforme de una pieza se elevó más, dejando al descubierto sus muslos blancos y su cola. Una solicitud final. El almacenamiento, al menos salva el almacenamiento. La copia de seguridad aún no se ha terminado. Déjame ir. Kohou-san va a ver. Natsuki ignoró las súplicas llorosas de las dos alumnas de primaria. Durante ese tiempo, Astarte continuó silenciosamente desmantelando el tanque robot.
¡Oh cielos! Kohou se rascó la cabeza mientras se ponía de pie. Entonces Natsuki-chan también vino, Natsuki resopló brevemente. No es como si viniera a rescatarte. Simplemente estoy aprendiendo a estas jóvenes en nombre del guardián de las Akebes. Por cierto, su maestra de primaria es una conocida mía, así que debería poder hacer que prepare un castigo especial. Las caras de Yume y Lidiane cambiaron de color al escuchar los comentarios de Natsuki. La charla de que su maestra las regañara parecía tener bastante efecto. Por favor espera, Sensei Dono. Misericordia. La misericordia de un guerrero, no. Natsuki abrió una puerta de teletransportación, y Astarte arrojó al par de estudiantes de primaria. En consecuencia, esto garantizaba la seguridad de Yume y Lidiane, al menos por el momento. Habían lanzado una guerra contra la organización del Tratado de Tierra Santa. Si se detenían en un pequeño castigo, se acostumbrarían a este tipo de acciones. Y así, las amenazas de Leviatán y Nalacubera se habían desvanecido en una nube de humo. Los únicos enemigos que quedaban dentro del legado de Caín eran Butler y los vampiros debajo de él. Natsuki-chan, ¿podrías llevarme hasta la nave de Butler? En un tono sobrio, Kohou hizo una súplica a Natsuki, su deber oficial ya había terminado. La bruja de baja estatura miró a Kohou y se sumió en sus pensamientos. El estado formal de Natsuki era el de un mago de ataque federal bajo el gobierno japonés. Sin duda, las problemáticas restricciones diplomáticas le impedían oponerse a Butler directamente. Su posición era diferente a la de Yukina, quien podría usar la excusa de que simplemente estaba observando a Kohou. Sin embargo, al final, Natsuki suspiró, renunciando al compromiso. Bueno, eso debería estar bien. Este estúpido alboroto se ha vuelto algo agotador. Gracias. Una mirada involuntaria de alivio se apoderó de Kohou. En ese instante, la expresión de Yukina se endureció al aplanar su lanza plateada. Minamiya-sensei, lo siento. Por favor, adelántense. Imeraji. Cuando Kohou le cuestionó, preguntándose qué pasaba, vio un rayo carmesí salir volando de un rincón de su visión. Volando sin hacer ruido, era una bala que golpeó al Kenju de Astarte desde atrás. Sin embargo, cuando Kohou y los demás se giraron para ver, algo le estaba sucediendo al Kenju de color arcoíris ante sus propios ojos. El brazo derecho de Rododáctilos, capaz de reflejar la energía demoníaca y anular los ataques físicos, se separó como un mosaico y desapareció. Astarte. Advertencia. No puedo defenderme de esta bala, es peligrosa. La niña homúnculo lo declaró con una expresión neutral. Kohou y Yukina se quedaron boquiabiertos con sus palabras. Más balas carmesíes cayeron, aparentemente arañando el Kenju de Astarte mientras lo desmontaba. El poder de reescribir el mundo, capaz de borrar la existencia misma del poder sobrenatural, Kohou conocía este ataque. Estas balas. La purificación. Kohou levantó la vista al ver un nuevo tanque robot en la parte superior de un edificio. Un emblema azul turquesa vibrante había sido pintado en el marco gris inorgánico. Desde la escotilla abierta de la cabina, apareció la parte superior del cuerpo de una chica de preparatoria con un peinado extravagante. Asahi. Kohou gritó el nombre de la chica. Sí. Los enemigos restantes no eran solo vampiros. Había otro, el peor y más poderoso enemigo de todos. Seguramente ella podría realmente dominar la purificación, la magia prohibida que Caín había creado. Para reescribir el mundo. Después de todo, ella era la única sacerdotisa de Caín del mundo. Detendré a Aiba Senpai. Senpai, durante ese tiempo, llega al duque de Ardeal. Rápido. La lanza plateada emitió un brillo deslumbrante mientras Yukina miraba a Asahi. Los dientes de Kohou se apretaron mientras cerraba los ojos, como si rezara. Cuento contigo, Imeraji. Parte 9. Deslizándose por el espacio que se balanceaba haciéndolo sentir mareo, Kohou aterrizó en la cubierta de Lousienes Grave 2. El esperado ataque de Butler no llegó. La superficie del barco estaba llena de nada más que un extraño silencio. La barrera anti-intruso se ha levantado. ¿Pretendes usar esto como una invitación, encantador de serpientes? Natsuki murmuró mientras inspeccionaba el área. Kohou sintió una leve agitación en su pecho. El hecho de que se les hubiera permitido teletransportarse tan fácilmente al supuesto cuartel general del ejército anti-HGTO hizo que se sintiera menos como una trampa que como un barco realmente indefenso. No podía sentir ninguna señal de los representantes de las naciones no signatarias del Tratado de Tierra Santa que deberían haber estado a bordo del barco con sus guardaespaldas. En su lugar había un extraño aroma flotando dentro del barco que olía a hierro. Este aroma. No me digas. Todo el cuerpo de Kohou se sacudió violentamente. Se cubrió la boca, haciendo un gemido bajo mientras resistía el impulso de vomitar. Aketsuki. La extraordinaria reacción de Kohou hizo que Natsuki estrechara sus cejas sospechosamente. Sin embargo, ni ella ni Astarte habían notado el extraño aroma que fluía desde el interior de la nave, ya que no eran vampiros. ¡Mierda! Butler. Kohou derribó una puerta cercana y corrió dentro de la nave.
El extraño aroma se hizo aún más espeso. Era el aroma de la sangre humana. Reconoció el extravagante bar en el que vio a la gente acostada por montones. De las personas que yacían a su alrededor brotaba sangre fresca, extendida como sombras proyectadas por el sol poniente. Representantes de las naciones no signatarias de la HGTO, ya veo. Todavía están vivos. Pero apenas. Después de perseguir a Kohou, Natsuki hizo una mueca y levantó una voz amarga. Astarte inmediatamente comenzó a administrar primeros auxilios, pero los heridos eran simplemente demasiado numerosos. Los caídos eran políticos de alto grado y guardaespaldas vestidos de negro. Todos yacían con sus respectivas gargantas desgarradas, haciéndoles perder una gran cantidad de sangre. Cuando Kohou buscó en serio, sumaban más de 100. Si realizara una búsqueda completa de la nave, probablemente encontraría varias veces más. Sin embargo, en comparación con la gravedad de sus heridas, muy poca sangre había salpicado el suelo. Esto indicaba que quien hubiera infligido estas heridas había consumido la gran mayoría de la sangre que había salido de ellas. La tragedia sin duda tuvo lugar a espaldas de Asahi. ¿Qué significa esto, Butler?, gruñó Kohou, golpeando violentamente un puño contra la pared interior de la nave. Opuestos a la organización del Tratado de Tierra Santa, los representantes de las naciones no signatarias fueron aliados allí por invitación de Butler. Butler había atacado personalmente a sus propios compañeros de armas. Kohou no pensó que incluso un hombre cruel obsesionado con la guerra como Butler haría algo así sin una razón detrás de eso. Fue su castigo por la deserción ante el enemigo, la respuesta provino de la suave voz de un vampiro joven. Kohou movió sus ojos en dirección de la voz. Un joven y rubio aristócrata estaba de pie justo al lado de un piano en la parte trasera del bar. Su traje blanco puro estaba manchado con salpicaduras de sangre. Sus rodillas empezaron a ceder al haberse ganado la ira del cuarto progenitor. Intentaron correr, así que los juzgué. No es un final adecuado para los cobardes que mancharían nuestra batalla sagrada. El aura espantosa que se elevaba de todo su cuerpo hizo que Kohou retrocediera sin darse cuenta. La máscara del estratega molesto y sarcástico había sido dejada de lado. La verdadera cara del aristócrata del Imperio Warlord había salido a la luz. Esta crueldad y violencia eran la verdadera naturaleza de Dimitri Butler. Mientras permaneciera ileso, la isla Itogami nunca conocería la paz. Natsuki-chan. Astarte. Dense prisa y lleven a estas personas a un hospital. ¿Qué? Voy a encargarme de este bastardo. Cuando Kohou extendió su brazo derecho, una niebla carmesí surgió de él. Esta niebla se transformó en un increíble torrente de energía demoníaca, que luego tomó la forma de una enorme bestia. Simultáneamente, la sombra de una enorme bestia fantasmal flotaba frente a Butler. Los dos Kenjus, convocados simultáneamente, chocaron de frente dentro de la nave. Regulus Ourem. Batsunanda. Kohou había convocado a un león de relámpagos que rugía brillantemente. Su ataque imbuido de relámpagos fue bloqueado por un Kenju serpiente con innumerables escamas en forma de espada. La onda de choque resultante destruyó la cubierta superior del crucero. Pero tanto Kohou como Butler resultaron ilesos. Cuando Butler voló a través del enorme agujero excavado en el techo en su camino hacia arriba, Kohou lo persiguió al instante. Alnas Miniem. Cortauri Suxinum. La onda de choque desencadenada por el bicornio escarlata desgarró la cubierta superior, y del magma escupido por el minotauro apareció un hacha enorme con la que atacó a Butler. Manasi. Sakala. Butler convocó a dos nuevos Kenjus con los que detuvo los ataques de Kohou. Sin embargo, los ataques de Kohou no terminaron allí. Retorciendo el contraataque de Butler con pura fuerza, sus defensas fueron pulverizadas obstinadamente, astutamente, cruelmente, salvajemente, groseramente y sin piedad, impactando unilateralmente. De repente, innumerables heridas fueron talladas en el traje de Butler, y sangre fresca brotó de su piel rasgada. Apenas te reconozco, Kohou. Aladar te pulió por completo. Lo que se elevó hasta las esquinas de las mejillas bañadas en sangre de Butler, era una sonrisa de deleite puro. Incluso mientras estaba salpicado de los ataques de Kohou, Butler estaba sonriendo. Sí, Kohou. Este es el poder de los Kenjus del cuarto progenitor, que se dice que rivalizan con desastres naturales. Muéstrame más. Cállate. Golpeado por una onda de choque desatada por el bicornio, el cuerpo de Butler voló hacia el cielo. Fue enviado a volar varios cientos de metros y aterrizó sobre una ruina en la isla artificial. Kohou saltó en su búsqueda. Envuelto en la lucha de Kohou y Butler, el alguna vez hermoso Usienes Grave 2 se había convertido en algo que casi parecía doloroso de ver. El puente y la plataforma de observación se habían desvanecido sin dejar rastro, e innumerables grietas atravesaban el casco, hasta el punto en que Kohou encontró misterioso que el barco permaneciera a flote. Aunque preocupado por las bajas que aún estaban dentro del barco, todo lo que pudo hacer fue rezar para que Natsuki y Astarte los hubieran rescatado de manera segura. Muy agradable, Kohou. En verdad, esto ha alegrado mi estado de ánimo.
Aunque herido en un intenso combate, Butler extendió ambos brazos en un gesto teatral. Su mirada estaba dirigida no a Kohou sino a la Armada Internacional que flotaba lejos en el horizonte del agua. Realmente me encantaría seguir jugando contigo de esta manera, pero algunas personas muy aterradoras están viendo, ¿ves? Supongo que finalmente es hora de que pruebe mi nuevo poder, ¿qué? La expresión de Kohou se congeló cuando instintivamente comprendió que el aire alrededor de Butler había cambiado. Un escalofrío le recorrió la espalda. No sabía lo que Butler estaba tratando de hacer, pero claramente era algo horrible. La memoria de sangre del cuarto progenitor expresó su terror. Un vórtice espiral de resplandor carmesí envolvió a los Kenjus que Butler había convocado. Este resplandor estaba formado por diminutas partículas de luz. Símbolos mágicos complejos fueron grabados en sus lados interiores. A medida que sus cuerpos absorbían las innumerables partículas, los Kenjus de Butler aumentaron en poder. Las criaturas y partículas se fusionaron en perfecta armonía, transformándose finalmente en una serpiente gigante, deslumbrante y brillante, de cientos de metros de largo. Desde el cielo muy arriba, miró a Kohou y rugió. Este poder es la purificación. Cuando la serpiente carmesí escupió un deslumbrante haz de luz, Kohou convocó a un nuevo Kenju para bloquearlo. El carnero con cuerpo de diamantes desplegó un escudo de diamantes frente a Kohou. Este era el Kenju de la retribución, que podría bloquear cualquier ataque y repeler su poder contra el oponente, pero el haz de luz desencadenado por el Kenju de Butler pulverizó el escudo de Kohou. G.U.O. Golpeado de frente por el ataque de toda la fuerza, Kohou fue arrojado al suelo. La sangre brotó de su boca, así como sus heridas recién abiertas. El resplandor sobrenatural que borraba el poder, la purificación le había robado a Kohou la energía demoníaca dentro de él. No podía convocar a un nuevo Kenju ni siquiera ponerse de pie. Su visión se oscureció mientras su conciencia flaqueaba. Adiós, Kohou. Murmuró Butler en un tono teñido de lo que casi sonaba como soledad. Con Kohou privado de su escudo, el rayo rojo aumentó en vigor, cayendo sobre él. El poder del cuarto progenitor, y el mismo ser de Kohou, serían aniquilados, pero en el momento en que pensaba esto. Prousen que Belge Plus, Bota. Saltando hacia la luz estaba Abayuiri, vestida con un traje de baño y una parque. La gran espada plateada en su agarre creó un corte en el espacio mismo, bloqueando la luz de la purificación. Glenda, por favor. Da. Dejando escapar un extraño rugido, un dragón de color acero entró volando, abriéndose paso a través de los huecos entre los edificios de las ruinas. En el último segundo antes de que la separación espacial desapareciera, el dragón recogió a Kohou y Yuri, y procedió a huir más alto hacia el cielo. Freikugel Plus, Full Bars. Carga completa, montando en la espalda del dragón, con un arco recurvo de color plateado en equilibrio, estaba Ikabacio. Seo disparó simultáneamente sus 3 flechas rituales en una sola descarga. Navegando con un rugido, las flechas silbantes desplegaron 3 círculos mágicos, desatando deslumbrantes rayos de luz, truenos y una cortina de humo de niebla densa al mismo tiempo. El Kenju de Butler desató rayos de luz carmesí, borrando los círculos mágicos. Pero en ese momento, el dragón de color acero ya había desaparecido de la vista con Kohou a cuestas. Parece que la diversión durará un poco más. Al liberar al Kenju de su convocatoria, el vampiro rubio esbozó una sonrisa. Se abstuvo de perseguir inmediatamente al chico por respeto a la inteligencia y el coraje de las chicas que habían rescatado a Kohou del peligro. Además, pensó Butler, girando la vista hacia el horizonte del agua una vez más. Sus oponentes no se limitaban solo al cuarto progenitor.